Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Bueno, entonces, Rafael, estamos con nuestro tema de sanidad. Ya habíamos hablado en nuestro programa pasado que la salvación no solamente abarca el perdón de los pecados, sino que también incluye la sanidad del cuerpo, la liberación, la prosperidad. La Iglesia moderna ha interpretado la salvación como si solamente fuera el perdón de los pecados, pero esa es una distorsión de lo que realmente el Señor hizo. Ciertamente, el perdón de los pecados es la parte central y no lo estamos minimizando acá no estamos diciendo no, eso no es, no, sí es la parte central de lo que pasó en la cruz. Sin embargo, al mismo tiempo que Jesucristo murió para comprar nuestra redención del pecado, también nos liberó de las enfermedades, también nos liberó de las dolencias, de la depresión, de la pobreza. Y es así que Jesucristo no solamente murió para el perdón de pecados. Así es, Adriana, y obviamente por eso. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando ahora, quiero que la gente entienda, porque las cosas que estamos diciendo, Adriana, lo que hemos hablado en los programas anteriores, mucha gente le cuesta trabajo aceptarlo, porque son verdades que van en contra de cómo han crecido, de la manera como ellos lo que han oído toda su vida. Y son verdades y son creencias que pegan muy duro, ¿verdad? Porque cuando uno lleva creyendo lo mismo por 15, 20, 30 años, aunque sean 5 años nada más, ¿verdad? Cuando tú o yo vamos creyendo algo por 5 años y de repente alguien nos dice, mira, lo que tú crees no es así, es de esta forma. Uno dice, un momento, ¿cómo que no es así? ¿Verdad? Y cuando nos afecta a nosotros, porque es diferente cuando son cosas de por ahí que no importa, pero cuando nos afecta a nosotros como personalmente, en la manera como nosotros creemos, como nos afecta a nuestra familia, a nuestros cuerpos, a nuestras finanzas, a mi paz, a mi tranquilidad para con Dios. Ahí es cuando la gente generalmente le pega duro y mucha gente se revela diciendo no, eso no puede ser así, porque es contrario a lo que ellos siempre han creído. Entonces, yo le pido a la gente que primero que nada, aunque se van a sulfurar un poco y les va a costar, relájense, vayan a la Biblia, léanlo, medítenlo, oren al respecto, díganle al Espíritu Santo que les dé luz, que les dé entendimiento, ¿verdad? Y después lleguen a una conclusión. Pero mucha gente simplemente reacciona sin realmente conocer o entender por qué están peleando, sino reaccionan simplemente porque va en contra de su sistema, contra de su creencia, de su denominación. Exactamente. Y lo triste de esto es que mucha gente, y puedo decirlo así con tranquilidad y con cierta autoridad, porque es lo que hemos visto en muchos de los países, la gran mayoría de la gente no sabe exactamente qué cree y por qué lo cree, sino simplemente es lo que vienen oyendo desde hace años. Pero si tú realmente en una conversación le dices, perdone señor o señora, ¿por qué usted cree esto? ¿En qué se basa su creencia? Se quedan mirándote como porque es que en una canción dice eso. Sí. Yo oí un himno que decía eso. Exactamente. Eso me da a mí entender que la gente cree simplemente porque han oído a alguien hablar, pero ellos no han tomado el tiempo de verificar, de tener las bases, de saber exactamente qué es lo que están creyendo y por qué lo creen. Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, dejando la sanidad como si fuera algo extra, como si él, si quiero voy a hacer esto. Es como, si quiero voy a perdonar los pecados. No, él está tan comprometido a perdón de pecados como tan comprometido a la sanidad. Entonces, no es que Cristo pagó totalmente solo por los pecados, no, también por la sanidad, y todo lo compró al mismo tiempo en su expiación. Y como tú dices, esto puede ser muy diferente
diferente a lo que muchos de las iglesias contemporáneas vienen diciendo, pero leamos por ejemplo el Salmo 103, que dice del versículo 1 al versículo 3, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí no dice bendice alma mía y no olvides su beneficio, no. Que en este caso la gente pensaría que es solamente ir al cielo. Sí, perdón de pecados. Exactamente. No, ahí dice no olvides ninguno de sus beneficios. Sigamos el versículo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todas. Rafael. El que sana todas. Ajá, o sea, el segundo versículo específicamente nos dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios, y desafortunadamente la iglesia moderna está olvidando, y la moderna no, lo digo, es que esto viene pasando hace siglos. Cuando estuvimos estudiando en los principios de nuestros programas, cómo se fue moviendo esta revelación, Rafael, que poco a poco la revelación está llegando al cuerpo de Cristo, porque ha sido mucha la mentira que se ha dicho por muchos siglos, y mucha gente ha creído mucha basura, por lo tanto la fe está completamente destruida y no han podido recibir lo que la gracia hizo. Sí, Adriana, sabes que, disculpa que te interrumpa, pero una palabra que a mí siempre me cautiva es la palabra no olvides o no olvidarse, de verdad. ¿Por qué? Porque como tú sabes, yo enseño bastante sobre prosperidad, y una de las cosas que Dios nos dice en la palabra es no te olvides. ¿Por qué dice eso? Porque es muy fácil el preocuparnos del día a día, de las situaciones, de las circunstancias, de nuestro caminar diario en el trabajo, lo que estemos haciendo, que muchas veces nos olvidamos de Dios. Y en el aspecto de finanzas, en el aspecto de prosperidad, la gente siempre busca a Dios, ¿verdad? Para que los prospere, para que Dios los mejore, de mejores trabajos, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice, una vez que Dios te prospere, la palabra dice, no te olvides de Dios. ¿Por qué? Porque la gente generalmente busca a Dios hasta que consigue la prosperidad y después ya no lo necesita. Ahora ya es, yo lo hice por mi propia cuenta y yo lo hago por mis propias fuerzas y yo he hecho esto. Pero la palabra dice, siempre recuerda de dónde viniste. Siempre recuerda de dónde Dios te sacó. Siempre recuerda que fue Dios el que te dio la habilidad, el poder para hacer esto. Y lo mismo pasa con la sanidad. No nos olvidemos que Dios es el que nos sana. Dios nos quiere bien. Dios es el que vino y dio a su Hijo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. La Escritura, Rafael, en ningún momento ha dividido lo que Jesucristo hizo por nosotros en la expiación. Eso solo lo hacen los hombres, eso no lo hace Dios. Es la gente la que ha dicho, no hablemos de sanidad, no hablemos de prosperidad, no hablemos de estas cositas, más bien enfoquémonos en el perdón de los pecados y ya, dejémoslo así, que ese es el área en que todos estamos de acuerdo y eso no tiene polémica ni controversia, entonces dejémoslo ahí, ¿cierto? Entonces, a mí me parece terrible, porque te cuento, si yo fuera Jesús, ¿ok? Y si a mí me hubieran hecho lo que a Jesús le hicieron, o sea, es que recordemos, todo lo que Jesús siendo Dios se hace hombre y Él se deja hacer todo lo que se dejó Él a hacer para que nosotros podamos disfrutar hoy de esos beneficios y que Él se haya dejado poner esa corona de espinas, haya dejado latigarse, arrancarse, desgarrarse, que le desgarraran la espalda, que le arrancaran la barba, que lo golpearan en la cabeza, que lo humillaran, que lo destrozaran, que le clavaran las manos, que le clavaran los pies, que lo pusieran en una cruz, que Él haya derramado toda esa sangre, que Él haya ido al infierno, que Él haya pagado lo que Adán hizo, lo que el primer Adán hizo, para que nosotros hoy, el que reciba a Cristo, no tenga que pagar lo que tiene de la herencia adánica, y que hoy diga la gente, no, solo hablemos de una cuartecita parte de lo que Él hizo,
que es el perdón de pecados, y esas otras cositas que Él hizo no las toquemos. No toquemos que Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, no toquemos lo que dice Pedro, de hecho eso está en 1 de Pedro 2:24, que dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y dice, por cuya herida fuisteis sanados, por cuya llaga fuiste vosotros sanados. Entonces no toquemos esos versículos, pues a mí me parecería completamente ofensivo con el Dios que servimos no hablar, no enseñar y no vivir estas cosas. Exactamente. Porque es preferible, Rafael, que yo crea en esto y que en la batalla que yo estoy haciendo para creer y poner esta palabra dentro de mí, que digamos en esta batalla, si yo tengo una enfermedad y yo empiece, no, voy a batallar con la fe. Prefiero, Rafael, perder la batalla peleando que perder una batalla sin pelear. ¿Me hago entender? Sí. Es preferible decir, listo, voy a dar la guerra, voy a hablar lo que la palabra dice, voy a saber y voy a repetir y voy a estudiar lo que Jesucristo hizo y lo voy a creer y lo voy a confesar y lo voy a declarar y me voy a parar ahí, a pesar de que me duela, a pesar de que los síntomas persistan, a pesar de lo que sea, ¿cierto? A decir, bueno, ya Dios verá. No, a mí me parece ofensivo contra el Dios que servimos, no nosotros tomar nuestra parte, que es usted diga con su boca, creyendo en el corazón lo que Cristo hizo, y la palabra se encargará. Exactamente, date cuenta que lo dijimos en los programas anteriores, pero en Santiago en el capítulo 1 vemos que la palabra dice que si somos oidores solamente nos engañamos a nosotros mismos, pero tenemos que ser hacedores, en otras palabras tenemos que caminar aquello que predicamos. Aquello que decimos, aquello que proclamamos como la verdad es lo que tenemos que vivir. Y la mejor manera de predicar el evangelio, ¿verdad? Date cuenta una cosa, Adriana. Hoy día la iglesia se está preocupando mucho en evangelizar, ¿verdad? En convertir a la gente. Pero la palabra nos dice que tenemos que salir a dar testimonio. La palabra dice que nuestra vida es testimonio, nuestra vida dar testimonio, y eso no significa que mañana a las 3 de la tarde es hora te tengo que ir a testificar. No, es que mi vida en sí, todo lo que yo hago, todo mi ser, mi caminar diario testifica de lo que hace Cristo en mi vida. Por lo tanto, lo que tú y yo predicamos es lo que vivimos, y tú y yo predicamos prosperidad y predicamos sanidad, ¿verdad? Y en eso caminamos diariamente, porque Cristo, de la misma manera que sabemos que el día que ya no estemos en esta tierra, vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Entonces Cristo hizo lo mismo en la cruz, nos proveyó de la salvación, de sanidad y de prosperidad. Sí, Rafael, y como venía diciendo ahora, si yo hubiera sufrido, derramado mi sangre, muerto y resucitado para darle todas estas cosas, no me agradaría que la gente solamente aprovechara una pequeña porción del sacrificio que yo hice, digamos, y yo que digamos soy un humano, ¿ya? Pero ahora Dios hecho hombre y que hace esto, no me suena descabellado, ¿ok? Como pensar él nada más, cómo ve él que la iglesia todavía esté peleando, diciendo unos, no, es que Dios te quiere enfermo, sí. Que a mí me parece es una basura, y lo digo acá, es una basura, al que esté diciendo que Dios te está poniendo una enfermedad, es una basura porque va completamente en contra de la cruz. Y otros que decimos, no, es que Dios nos quiere sanos, y esa verdad la vamos a pelear, gústele a quien le guste. Claro, y mira, te voy a leer un pasaje, a ver si finalmente podemos entrar en este pasaje, Adriana, pero vamos a hablar un poquito sobre Marcos capítulo 5. Estamos hablando de la hija de Jairo, ¿verdad?, que estaba enferma, y date cuenta, mira la diferencia aquí, mira la voluntad de Dios en siempre tocar o siempre llegar a donde tú estás en tu fe. Si tú te acuerdas, Adriana, que el centurión, ¿verdad?, cuando él le dijo de su sirviente que estaba enfermo, él simplemente le dijo, no te molestes, Jesús, no es necesario que tú vengas a mi casa, simplemente habla la palabra, ¿verdad? Simplemente diga una palabra y mi sirviente va a estar sano.
Que Jesús dijo, nunca había hallado tanta fe ni siquiera en Israel. Exactamente. Pero date cuenta que Jesús estaba dispuesto a ir. Y el centurión le dijo, no, maestro, no te molestes. Simplemente di la palabra. Ahí Jesús se dio cuenta de la fe del centurión. Ahora fíjate en este pasaje. Con la hija de Jairo, ¿verdad? Mira lo que dice, mi hija está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella y se sane, para que se sane y viva. Jesús se fue con él. Date cuenta, Jesús se fue con él. Jairo no le dijo, maestro, solamente di la palabra, solamente ora. No, él dijo, ven a mi casa, yo necesito que tú vengas a mi casa y le pongo las manos. Sí, estaba en otro nivel de fe. Exactamente, hombre. Y date cuenta que Jesús no le dijo a Jairo, disculpa, ¿no viste la historia del centurión? Yo simplemente hablé por el centurión. ¿Dónde está tu fe? Tienes que tener la fe del centurión. No, Jesús estaba dispuesto a encontrarte a tu nivel, en el nivel de fe en que tú estés. Correcto. Y el nivel de fe que Jairo estaba en ese momento era de que él necesitaba de que Jesús fuera a su casa y le pusiera las manos a la hija. Y lo que dijo Jesús no le dijo nada, sino dijo, vamos. La palabra dice, y Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud. Ahí es donde se ve la voluntad de Dios para sanar, para hacer bien, para que la gente tenga vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, si vemos todo este pasaje, obviamente en el caminar para la casa de Jairo nos encontramos con la mujer del flujo de sangre, y eso ya lo hablamos en programas anteriores. Pero vamos un poquito más abajo. Después después de todo el pasaje de la mujer con el flujo de sangre, nos encontramos sobre el versículo 35. Bueno, vamos al versículo 34. Jesús, hablándole a la mujer con el flujo de sangre, le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de toda tu aflicción. En el versículo 35, y aquí es donde quiero hablar un poquito, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, para que no sigas molestando al maestro. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, en otras palabras a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. A ver, Rafael, pongámoslo más como en historia para que la gente le quede más claro. Jairo le dijo a Jesús que fuera a la casa porque la hija estaba muy enferma y que impusiera las manos para que sanara. O sea, la fe de Jairo es Jesucristo sana. Exactamente. ¿Ok? Él lo sabía. Él no estaba diciendo, ay, es que la voluntad de Dios, que es Jesús, que mi hija está enferma. Ahí en ese caso, Dios nunca hubiera ido hubiera ido a puestos las manos. Ni tampoco le dijo, Jesús, ven a ver qué pasa. Sí, miremos a ver qué sucede si tú le pones las manos. No. Este señor sabía. Él va, le pone las manos a mi hija y asunto resuelto. La palabra dice, se sanará y vivirá. Entonces, Dios, lo que estaba haciendo era estaba haciendo, ¿cómo se dice?, mérito a su fe. Le estaba cumpliendo lo que la fe de este hombre tenía, estaba sacando algo de la gracia de Cristo. Entonces, cuando iban camino a la casa, que me imagino este hombre ahí todo expectante para ir rápido porque su hija está enferma. Obviamente, como todo padre. Como todo padre. Entonces, vamos, Jesús, y dice que una multitud lo seguía, Jesús, y él, vamos, Jesús, vamos. Y en medio de que iban para la casa, aparece una mujer con el flujo de sangre y lo toca a Jesús en medio de la multitud. Y entonces Jesús empieza a hablar con esta mujer. Entonces, imagínense ustedes a Jairo, que quiere que Jesús vaya a tocar a su hija, viendo la escena en que Jesús se pone a discutir en medio del camino frente a toda la multitud de los discípulos con una mujer que lo tocó, que tenía flujo de sangre. Yo imagino que ese papá en ese momento estaba, ¡ay, por favor, cállate, mujer, sí, ya te sanó, perfecto, buenísimo, Jesús, vamos para mi casa! Yo me imagino este hombre como la ansiedad en que se encontraba en el camino. Okay. Sí, de hecho yo siempre he pensado que si ha estado mal por 12 años, 15 minutos más se puede aguantar, ¿no? Y dice la escritura que mientras Jesús estaba hablando con esta mujer que en medio de la multitud lo tocó, dice la escritura que llegaron
unos de la casa de Jairo a decirle a Jairo, vea Jairo, no moleste más a Jesús, que ya su hijita se murió, ¿cierto? Sí, y claro, Jairo hubiese pensado, esta mujer es la causa de que mi niña murió, porque si no hubiese pasado eso, ya hubiésemos llegado a la casa, ¿verdad? Entonces yo me imagino lo que le pasa lo que le estaba pasando por la mente. No, Jesús, es tu culpa. Si tú no te hubieses parado, si tú no hubieses hecho todo esto que estás haciendo y esta conversación con esta mujer, mi hija todavía tuviese el chance de estar con vida. Tenga en cuenta que uno en un segundo puede pensar, no se le puede pasar una película impresionante en cuestión de segundos, pero para que ustedes vean lo que es el poder de las palabras. El poder de la lengua. El poder de la lengua. Miren que este hombre, cuando fue donde Jesús, le dijo, Jesús, ven a mi casa, impon las manos sobre mi hija y ella será sana y vivirá. Sana y vivirá. Ya en medio del camino, ya cuando la mujer del flujo de sangre, ya cuando Jesús se para a hablar con esta mujer, hay 15 minutos, 20, yo no sé cuánto se habrá parado a hablar con ella, le dicen a Jairo, tu hija se murió, Jairo, ya no moleste más. Yo me imagino a Satanás, ¿ya? Porque es que esto pongámoslo con los dos reinos. La Biblia dice que hay dos reinos, reino de las tinieblas y reino de la luz. Yo me imagino el reino de las tinieblas yendo en contra de la fe. Claro, entonces cuando van estos informantes a decirle a este señor Jairo, vea, no moleste más al maestro, está el reino de las tinieblas completamente tratando de activar la boca de Jairo para que hable contrario a lo que la fe dijo en un inicio. Exactamente, y la fe en un inicio fue, ven, ponle las manos y mi hija se sanará y va a vivir. Y cuando le dicen a Jairo y que le dicen, ya tu hija se murió, Jesucristo, que estaba hablando con esta mujer con el flujo de sangre, oye por un lado que le están diciendo a Jairo, mire, su hija se murió, y antes de que Jairo pudiera pronunciar palabra, decir, ay no, se murió, ahora sí, el fin, antes de que Jairo dijera cualquier palabra, Jesús, el reino de la luz se va en contra del reino de las tinieblas en este momento, digámoslo así, y Jesús le dice a él, cállese, no diga nada. No digas nada, exactamente. No digas nada, no temas. Vean esto tan impresionante. La lenta se puede leer estos versículos y decir, ay, sí, esta historia tan bonita, y pasa de largo, pero están leyendo leyes espirituales. Exactamente. Fíjate lo que dice, Adriana, lo voy a leer una vez más para que te des cuenta. Dice, sin hacerle caso a la noticia, en otras palabras, Jesús no permitió que las palabras contrarias a lo que se habló inicialmente, ¿verdad? Que lo iba a ir a la casa a sanarla, permitieran que afectara su forma de pensar, por lo tanto afectaran lo que iba a decir. Entonces dice, sin prestar atención de esa, le dijo Jesús al jefe de la sinagoga, que era Jairo, no tengas miedo. En otras palabras, no le permitió a él el que cambiara su forma de pensar. Porque si cambiaba su forma de pensar y decía, no, ya para qué, ya no hay necesidad. Su forma de pensar en el corazón. Exactamente, si pensaba, no, ya no, eso iba a salir de su boca. Y Jesús, antes de que él pudiera abrir la boca, Jesús le dijo, date cuenta que todo esto pasó mientras que Jesús todavía estaba hablando con la mujer. Todo esto estaba pasando básicamente simultáneamente. Él oyó lo que los informantes dijeron. Y antes de que estos informantes terminaran de decir la última palabra, Jesús se dio la vuelta y no le permitió a Jairo de que pueda abrir la boca. Y le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. ¿En qué versículo está? Estamos en Marcos 5, en el versículo 36 y 37. Y date cuenta, ahora lo que pasa en el versículo 37 es muy interesante. Adriana dice, date cuenta que lo seguían, unas multitudes lo seguían, pero en el versículo 37 dice, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, y el hermano de Jacobo. Date cuenta que estaba una multitud, y la multitud oyó lo que los informantes dijeron.
Y si Jesús permitía que la multitud lo siguiera, la multitud, ¿qué iba a decir? Ay, se murió la Se niña, murió, pero qué Jesús, ¿qué pesar. hace? No sabe que Jesús no oyó que la hija se murió. Pobrecito Jairo debe estar sufriendo si esta mujer con el flujo de sangre. Y eso hubiese afectado la fe de ellos. Por lo tanto, la palabra dice en el versículo 37 que Jesús no permitió que la multitud lo siguiera. ¿Por qué? Porque estaba separando la incredulidad con la fe. Mira que en el versículo 36 cuando le dice no temas, cree solamente, ¿ok? Entonces tienes que ver que le tocó a Jairo tomar una acción, ¿cierto? Porque Jairo de pronto le están diciendo su hija ya murió. Entonces cuando Jesús se voltea le dice no tema, cree solamente. Jairo le tocó sostenerse en la palabra de Dios y decirle sí, Señor, ¿cierto? Porque si en ese momento Jairo dice no, ya que Jesús, ya esta escritura no estaría en la Biblia. Hoy no estaríamos leyendo la historia de Jairo. ¿Por qué? Porque la fe se hubiera destruido, por lo tanto la fe no hubiera recibido lo que la gracia hubiera podido hacer. Exactamente. Entonces lo que hizo este hombre fue hacerle caso a Jesús y decir, más bien me callo la boca, no digo nada de lo que mis pensamientos en este momento me están diciendo, que es que se murió, ya qué pesar, se murió, la vamos a enterrar, el funeral, porque eso ya se le viene a uno en cuestión de segundos. Lo que tú dices es, en el versículo siguiente, solo Jesús se escoge unos discípulos para que se vayan, no deja que la multitud lo siga. ¿Cuál es la multitud? La multitud de las malas palabras, la multitud de ay, qué pesar, la multitud de que lo va a coger a usted en el hombrito, lloremos juntos, se murió. No, ¿eso para qué? No necesitas amigos de fe, no necesita amigos que lo estén levantando a uno, que lo estén apoyando, que le estén enseñando a uno lo que dice la palabra, no amiguitos que lo estén a uno, ay, si llora sobre mi hombro y que ya que se puede hacer. Y yo me imagino que desde que ese episodio hasta la casa que iban nada más ese grupito chiquito, seguramente le estaban diciendo a Jairo, no te preocupes que vamos a la casa y va a pasar lo que tú creíste en un principio. Jesús está con nosotros, Él le va a poner la mano y tu hija no ha muerto. Solamente, de hecho es interesante ver que cuando Jesús llega a la casa y se encuentra todo el alboroto de que la gente estaba llorando y ay, la niña, y ay, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Lo sacó a todos de la casa. Él no quería que incredulidad estuviera presente. Y la palabra, Adriana, si eso lo vemos desde el punto de vista de hoy, dijimos, oye, pero que Jesús no tiene ninguna ética. ¿Qué le pasa a Jesús? Oye, es que sacó todo eso. No ve que la gente está dolida. La niña murió. Pero Jesús no. Jesús estaba actuando y caminando en la fe. Y haciendo lo que Él vino a hacer y enseñando dónde está la voluntad de Dios en sanar. Y así que sacó a todo el mundo de la casa y levantó a la niña. Otra vez, porque saca a la gente, saca la incredulidad de las casas. ¿Ok? Nosotros tenemos que sacar la incredulidad de nuestra casa, o sea, de nuestro propio cuerpo. Nosotros vivimos en una casa y esa casa es nuestro cuerpo. Y la incredulidad tiene que salir de nosotros. Saquemos todo eso, solo pongamos en nosotros la palabra de Dios, decretemos, hablemos que con nosotros está Jesucristo y más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que sigue creyendo y sigue adelante, que Dios es bueno y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Bendiciones. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.